Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Voy a hablar rápidamente de algo que me pareció muy interesante y es el dolor, no de parto, sino menstrual. Es decir, ahorita tengo como mucho este asunto un poco filosófico, un poco fenomenológico de la función. ¿Qué función tienen las cosas? Se supone que evolutivamente hablando, todo tiene una función, ¿no? La vista, el tacto, nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestras respuestas fisiológicas, como el hambre de necesidad, nuestras pulsiones, compulsiones, nuestras, nuestro drive, nuestra motivación, todo tiene más o menos una función adaptativa al entorno o que nos avisa o nos advierte de ciertas cosas. Por ejemplo, sentimos un dolor en el cuerpo y pues vamos al médico, descansamos, tomamos un medicamento, nos cuidamos. Pero, por ejemplo, el dolor menstrual creo que no tiene ninguna función adaptativa directa. Le estaba preguntando a ChatGPT y mencionaba simplemente es un subproducto fisiológico, como algo así extra ahí que está. Entonces, me pareció muy interesante esto porque se puede decir aquí, dice, pero que es muy discutido, que promueve de alguna forma el descanso, también limita el movimiento. Por ejemplo, el dolor podría inducir reposo, conservando así energía. Podría haber servido como señal social de vulnerabilidad o cuidado, pero es muy discutible esto y podría ser simplemente costo fisiológico aceptado, pero todas estas hipótesis son especulativas y no están confirmadas. En el nivel simbólico y cultural, porque siempre me gusta analizar también el otro lado de la moneda, por así decirlo, es un tipo de marcador de fertilidad, símbolo de feminidad, y se puede decir que simbólicamente se interpreta como un sacrificio corporal ligado a la reproducción, un recordatorio cíclico de potencial de vida y una experiencia liminal, ni embarazo ni neutralidad. Entonces está ahí, es como el precio que se tiene que pagar, por así decirlo, por tener esa capacidad de dar a luz o de crear vida, por así decirlo, pero no hay un consenso. Me pareció muy interesante porque dije, ¿qué otros ejemplos de subproductos fisiológicos que no tienen función adaptativa existen? Y entonces está, por ejemplo, el hipo, eh, las moscas o manchas en la visión que se llama miodesopsias, escalofríos emocionales, dolor lumbar por postura bípeda, muelas de juicio impactadas. También aquí, antes las mandíbulas eran más grandes, hoy muchas no tienen espacio, no es adaptativo tener dolor ahí, es desajuste evolutivo y las muelas del juicio creo que no las tienen que quitar entonces. Síntomas premenstruales, irritabilidad, dolor mamario, por ejemplo, no parecen tener función propia. Náuseas del embarazo, en casos leves sí hay hipótesis adaptativa, pero las severas no. Aquí hace mucho ese contraste entre lo leve y lo severo, o lo que es así como muy ligero y lo que es ya exagerado. Fiebre muy alta peligrosa, por ejemplo, alergias leves a sustancias inocuas, la hipersensibilidad es un error de calibración, ansiedad anticipatoria exagerada. La ansiedad es adaptativa para detectar amenazas, pero la rumiación crónica es una sobreactivación del mismo sistema. Celos patológicos, varices, pleiotropia negativa, que es un gen que puede tener un efecto útil y otro perjudicial. Un ejemplo clásico aquí es genes que aumentan fertilidad temprana, pero predisponen a enfermedad tardía. Perdón. Y entonces dije, es algo así como el apéndice, que se tiene que extraer porque básicamente tampoco tiene una función. Y a esto se le conoce entonces como un sprandel en inglés, Spandrel. El apéndice sí tiene funciones inmunológicas menores como tejido linfoide, reservorio de microbiota. No es completamente inútil, pero durante mucho tiempo fue considerado un órgano vestigial. Entonces, el término Sprandel viene de la arquitectura Gold y Leontin,
Un Sprandel es un rasgo que no fue diseñado directamente por selección, sino que surge como consecuencia estructural de otros rasgos. En arquitectura es cuando haces un arco, el espacio triangular que queda arriba no fue diseñado como propósito principal, aparece necesariamente. En biología, algunos rasgos aparecen como consecuencia inevitable de otros que sí fueron seleccionados. Entonces tenemos, por ejemplo, el mentón humano en lo biológico no tiene función clara adaptativa, probablemente es consecuencia del acortamiento facial en Homo sapiens. La blancura del ojo eh, puede facilitar comunicación social, pero también podría ser subproducto del tamaño del globo ocular y configuración facial. Los pezones masculinos, oh, buena, no lo había pensado, no tienen función reproductiva en hombres, son consecuencia del desarrollo embrionario común previo a la diferenciación sexual. El ombligo es una cicatriz del cordón umbilical, no es adaptación, es consecuencia del desarrollo placentario. Ejemplos psicológicos, disfrutar historias de ficción. Nuestra mente evolucionó para simulación social y aprendizaje narrativo. La novela moderna es probablemente un Sprandel cultural de esa capacidad. Obsesión por teorías conspirativas. Vergüenza por cosas mínimas. Creo que sí. La sensibilidad social fue adaptativa en pequeños grupos. La vergüenza excesiva, de nuevo, como que todo lo exceso es extra, sí, tiene sentido. Y es un desajuste o subproducto. Ejemplos sociales y culturales, las redes sociales, adicción al like, la necesidad del estatus y pertenencia es adaptativa, la economía de la atención digital es un Sprandel tecnológico explotando ese sistema, nacionalismos extremos, modas absurdas, burocracia excesiva, sí. Y ejemplos de realidad material, tráfico urbano, las ciudades maximizan productividad, el tráfico es su producto inevitable de concentración poblacional, nadie dice queremos que haya tráfico, ¿no? Contaminación lumínica, la iluminación aumenta seguridad y actividad nocturna, la pérdida del cielo estrellado es consecuencia no buscada. En filosofía y cultura, religiones institucionalizadas, la capacidad simbólica y la teoría de la mente son adaptativas. Las teologías complejas pueden ser un Sprandel de esas capacidades cognitivas. Y el arte abstracto. Nuestra capacidad de simbolización fue adaptativa. El arte no necesariamente fue seleccionado directamente. Entonces, esto me parece muy interesante porque hasta cierto punto podemos decir que todo tiene un uso, todo tiene una función, tiene utilidad. Pero por supuesto, si estamos hablando más en este caso como de la historia, disfrutes o disfrutar historias de ficción, pues muchas de estas cosas se puede decir, se hacen por tradición, se hacen por cultura, se hacen por educación, ¿no? Como decir buenos días, todo eso, no es necesario, no es esencial, no tiene un uso explícito. Incluso muchas de estas cosas se puede argumentar que sí tienen un uso, pero lo que me interesa entonces es ver qué cosas no tienen un uso, pero sí existen. Esto de disfrutar historias de ficción se puede asociar un poco con la motivación intrínseca, por ejemplo, el gusto o el placer de hacer ciertas cosas por el simple hecho de hacerlas, o sea, no tanto porque necesitan un objetivo, ¿no? Porque la utilidad o la función va hacia como un objetivo y muchas cosas se hacen por el disfrute. Entonces, si no es el objetivo, es el proceso y en el proceso yo diría, pues es más estético, es más por gusto, es más por placer, o es por moral, es por educación, es por normatividad. Entonces, no sé si todo lo que existe se pueda resumir así, o si sí hay cosas que son completamente inútiles. Es decir, que no tienen ni una función moral, procedimental, estética, ni tampoco un objetivo funcional o que impliquen un resultado realmente, o un impacto, un efecto en algo. Creo que sí, pero me pareció muy interesante porque diría, el dolor tiene esa función, ¿no? De alertarnos de que algo está pasando, tenemos que atender algo, más cuando tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, sí, ¿qué sería lo inútil? ¿Qué sería lo que no tiene funcionalidad, pero sigue existiendo? Porque incluso el ombligo, estaba pensando ahorita, el ombligo sí es una cicatriz y podemos decir no tiene uso, pero es como un recordatorio, ¿no? Es como,
no sé si nos pegamos y es como la cicatriz o el recuerdo, por así decirlo. Entonces su función es simplemente como recordarnos o algo así. Pero sí, o sea, no tiene una función explícita como las emociones, ¿no? El enojo, establecer límites, la tristeza, buscar ayuda social, la felicidad, compartir o conectar con las demás personas. Entonces, sí, estoy como en ese momento de explorar un poco lo inútil, por así decirlo, o lo que no es funcional, que no sé si su opuesto podría ser lo disfuncional, aunque lo disfuncional, de alguna forma se puede volver funcional o puede, bajo las circunstancias correctas, o se puede disminuir, por así decirlo. Pero sí, supongo que sí deben de haber cosas así. Pero bueno, esto es todo para este video.